Buen día a todos, buenas tardes, muchas gracias por participar. En primer lugar me presento, mi nombre es Agustín Tapia Gómez, me desempeño en el rol de gerente de desarrollo de negocios para Intermepro en Latinoamérica. Nos acompaña el ingeniero Horacio Fortunato, quien es el gerente de Storage y nos va a brindar el espacio de esta capacitación sobre microredes. Horacio, si querés ya podemos. Muchas gracias. Bueno, Intermepro es un holding internacional que tiene oficinas comerciales en 5 países: Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Uruguay. Y tenemos presencia y actividad comercial en más de 25 países en la región a través de nuestros partners y distribuidores. Básicamente, el modelo de negocio de Intermepro se basa en acompañar y brindar soporte a nuestros socios estratégicos, nuestros partners y distribuidores, en todo lo que es el diseño y el desarrollo de soluciones fotovoltaicas con y sin almacenamiento. Y por supuesto que brindar el acceso de manera directa a los productos y componentes que complementan estas soluciones, ¿no? El acceso a las marcas de manera directa. A continuación, daremos a conocer a quiénes marcas representamos y cuál es el portfolio de nuestros productos. Somos máster distribuidores para Latinoamérica y Caribe de Schneider Electric, de la división solar, y a su vez del BESS, el Battery Energy Storage System de Schneider, ¿no? Básicamente las soluciones de almacenamiento de esta marca. A su vez, somos channel partner de Tesla para todo lo que es Latinoamérica y Caribe, no de la división de autos, pero sí de la unidad de negocios de almacenamiento de energía en potencia. Ahí, Horacio, me parece que... Perfecto, muchísimas gracias. También somos máster distribuidores para LATAM y Caribe de Goodwill y General Electric y de Luminous y Yantrex, que son marcas de Powered by Schneider, ¿no? Son segundas marcas de Schneider. Representamos a las fábricas de paneles solares Tier 1 y podemos comercializar estos productos en toda la región. A su vez, podemos brindar los productos Tigo, que son los famosos módulos cajas de optimización y control, digamos, de manera autónoma de cada uno de los paneles solares. Y también tenemos la representación de Hershey, que son una marca de baterías. Ahora sí, doy paso a Horacio, quien va a poder brindarles la capacitación. Cualquier pregunta que puedan llegar a tener, la pueden escribir en el chat y al final del encuentro las estaremos contestando. Buenísimo, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Horacio, te doy pie para iniciar. Muchas gracias, Agustín. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Es solamente para dar el ok. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, Horacio, muchas gracias. Bárbaro, gracias. Bueno, un poquito después de la introducción de nuestra actividad comercial y nuestro desarrollo en la región, vamos a entrar en el tema más técnico de lo que significa el diseño de microredes, cómo están concebidas y bueno, ver un poquito el equipamiento que ofrecemos en relación a esta cuestión. Así que bueno, vamos a ir entrando en tema y para empezar, la definición de microred, el concepto, cómo entendemos desde Intermepro de qué se trata una microred. Así en el esquema podemos ver de manera general distintos componentes de lo que puede ser una red eléctrica. Tenemos clientes que pueden ser industriales, que pueden ser un condominio, un barrio o una determinada región, edificios, todos ellos consumidores de energía eléctrica que normalmente toman energía desde la red. Vemos también allí algunos recursos de generación, como puede ser la energía fotovoltaica, solar,
centrales térmicas o de otro tipo, turbinas o centrales hidráulicas que proveen energía desde la utility, desde la empresa distribuidora, y sistemas de almacenamiento, ¿no? Todo esto son componentes de la red eléctrica en general y justamente forman parte, de acuerdo a cómo lo miremos, de todo un gran sistema. Entonces, si desagregamos esos componentes y vamos a lo que sería una microred, estamos hablando de un sistema integrado de energía donde hay, por un lado, cargas interconectadas, consumos, consumidores, y por otro lado, recursos de energía normalmente distribuidos. La arquitectura habitual de las redes eléctricas, tal como la conocíamos hasta hace pocos años, era una red que concentraba grandes generadores en determinados puntos y a través de redes de transmisión llevar esa energía hasta los consumidores y allí distribuirla. El concepto de DER, de recurso de energía distribuido, aparece de la mano de el cambio tecnológico que propicia la inclusión de generaciones de pequeña escala o de menor escala que esas importantes que veíamos, que pueden estar distribuidas dentro de la red. O sea, ahí hay un primer componente importante que contribuye a esta cuestión. Cualquier tipo de generación que no sea la centralizada puede formar parte de una microred. Y justamente eso asociado a las cargas, a los sistemas que están interconectados allí, a los edificios, a las cargas que tiene cada uno, componen este sistema integrado. ¿Cuál es la diferencia principal? Que yo esto lo estoy mirando como una integridad, como un elemento común. Es todo un sistema común que tiene un poco de todo y tiene un cerebro que lo ordena, que permite que esto pueda trabajar de esa manera, ya sea conectado a la red de distribución o en modo aislado. Esa es la principal diferencia respecto de cualquier otra situación que normalmente tenemos en los sistemas eléctricos. Este concepto de microred se puede utilizar y se puede llevar adelante en distintos ámbitos. O sea, podemos pensarlo, por ejemplo, en edificios, como puede ser un hotel o condominios de viviendas o grandes comercios. Normalmente en este tipo de edificaciones se buscaba muchas veces tener alguna energía de respaldo para poder solventar la situación de algún corte de energía de la red de distribución. En general se utilizaban generadores diésel, grupos electrógenos que se conectaban a la red con algún sistema de transferencia, muchas veces restringiendo parte de los consumos como para no tener que dimensionar un generador demasiado grande. Bueno, esto, si lo miramos con el concepto de hoy, podría asimilarse a lo que es un concepto de microred, un poco limitado si lo dejamos solamente allí, pero bueno, es algo como eso, es una evolución de ese concepto que teníamos. Allí teníamos solamente funciones de respaldo, ahora vamos a ver que con la microred incorporamos muchas más funciones. Otro aspecto que podemos estar cubriendo con el concepto de microred es la industria de electrointensiva, la industria que consume mucha electricidad, o el petróleo o la minería, que son industrias que normalmente tienen distribución interna, plantas industriales de gran escala que muchas veces reciben energía en media o en alta tensión inclusive, y tienen internamente subestaciones y desarrollo de distribución en media tensión. Bueno, todo eso, si lo miramos como una microred, tranquilamente podríamos estar atendiéndolo con un sistema de control que permita operar esa misma planta, ya sea conectada a la red o si hay algún inconveniente en la red, poder desconectarse y operar de manera aislada. Si extendemos todavía más este concepto, ¿por qué no llevarlo a una región o a un distrito o a un municipio o directamente a alguna parte del área de concesión de una distribuidora, ¿no? Que lo pueda interesar conceptualizar esa área como una microred y asistirla de determinada manera, incluyendo recursos de energía distribuida. Por último, y casi obvio esto, en áreas rurales o regiones que están fuera de la red, obviamente este concepto también es perfectamente aplicable y podemos hablar de microredes en lugares que están aislados de la red de distribución. Desde el punto de vista de
perspectivas y oportunidades de este concepto de microred, hay varias cosas que normalmente se están barajando cuando se habla de energía así de manera estratégica o conceptual en todo el mundo y con distintos enfoques, y las consultoras que analizan esto están permanentemente publicando distintos papers y publicaciones, información respecto de esta cuestión de qué es lo que va a pasar en los próximos años con la energía eléctrica. La realidad es que va a empezar a haber diversidad de fuentes y van a incorporarse nuevos recursos. Normalmente nosotros hablábamos, como decía al principio, de las grandes centrales de generación a partir de gas o combustible líquido o cualquier tipo de combustible fósil que se pueda quemar, hidráulicas de mayor o menor porte, inclusive las nucleares. Después fue apareciendo en lo renovable el eólico, el fotovoltaico, el basado en energía solar pero térmico. Digamos, hay diversidad de cuestiones respecto de la generación de energía en sí. Y también se suma más recientemente, digamos, en la medida que la escala lo empieza a permitir y la tecnología lo empieza a permitir, se suma también el hidrógeno como una fuente de energía que tiene un costado también más ventajoso desde el punto de vista ambiental. Y por supuesto que seguimos teniendo fósil y gas. Entonces todo ese mix es el que está presente en las redes de hoy con distintas formas, atendiendo directamente energía eléctrica o atendiendo otros consumidores importantes de energía, como por ejemplo el transporte terrestre principalmente, hoy basado fuertemente en combustibles fósiles, empieza a tener un desarrollo importante hacia el lado del automóvil eléctrico o los vehículos de transporte eléctricos. Obviamente también hay una reconversión en la parte ferroviaria. En muchos lugares aún hay ferrocarriles que trabajan con combustibles fósiles y que también puede ser que empiecen a incorporar rápidamente tecnología de electricidad. Entonces todo esto, en definitiva, toda esta reconversión lleva a un incremento de la demanda de la energía eléctrica. Y es medio como un contrasentido si seguimos generando con las mismas fuentes, pensar en que vamos a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Entonces tenemos que empezar a pensar en incorporar fuentes de energía renovables. Obviamente que la incorporación de estas fuentes de energía también trae aparejado que los costos son otros, empieza a ser también más caro tener energía renovable. Y si bien los costos de mucha de la tecnología vienen bajando, frente a lo que es una turbina a gas, por ejemplo, o un ciclo combinado, el costo de implantación de un sistema renovable hoy por hoy sigue siendo más alto. Entonces, esto va a incrementar el costo de la energía de alguna manera. Hay que hacer muchas inversiones para poder atender la demanda nueva que va a haber. Entonces, todo esto implica un impacto en la parte económica. Así que va a ser la energía más cara y va a haber que consumir más energía. Por lo tanto, inevitablemente vamos a tener que incorporar fuentes de energía de origen renovable para poder disminuir efectivamente el impacto sobre el medio ambiente. Una cosa que hay que acompañar con todas estas cuestiones es el tema de la eficiencia energética. Tenemos que consumir mejor la energía que consumimos hoy. Hay que incorporar tecnología de manera tal que en cada consumidor nuevo que tengamos podamos tener mayor eficiencia. Esto viene de la mano del etiquetado, por ejemplo, del equipamiento eléctrico, del etiquetado de las construcciones, que en muchos países se empieza a introducir también, la manera de aislar mejor las construcciones. Los equipos obviamente de consumo importante en la residencia, como es el aire acondicionado, la refrigeración, ya llevan etiquetado, todo lo que tiene que ver con máquinas que asisten en la residencia, como la máquina lavadora, el lavaplatos o todo ese tipo de cosas, incorporan también etiquetado de eficiencia. Todo esto está apuntado a consumir mejor la energía que estamos utilizando, consumirla de manera más eficiente, de manera tal de poder de alguna manera equilibrar este incremento que va a haber de la demanda con la electrificación, de alguna manera compensarlo con un uso más eficiente y con la incorporación de fuentes que no impacten al medio ambiente.
Ahí es donde aparece entonces fuertemente el tema del almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las fuentes renovables en general tienen una intermitencia importante. No podemos estar dependiendo, por ejemplo, de un solar fotovoltaico que no solamente tiene un restringido horario dentro del día para brindar su energía, sino que además tiene intermitencia. No es lo mismo un día nublado que un día de pleno sol, o dentro de un día de pleno sol no es lo mismo que esté pasando a lo mejor un frente nuboso y nos disminuya la radiación transitoriamente. Entonces, esta intermitencia, lo mismo con el eólico, el viento no es permanente en todos lados, así que hay variaciones y hay que poder atender de esa manera algún consumo. Entonces, todas estas cuestiones llevan a que el almacenamiento de energía pasa a ser una necesidad dentro de las redes. Entonces, también si lo pensamos como algo central, tendríamos que estar haciendo almacenamientos de mucha importancia dentro de las redes y junto a los generadores importantes, pero también podemos pensarlo, como lo hacemos desde las microredes, en poner almacenamiento directamente dentro de la microred, incorporar el storage como un componente más de la microred, de manera tal de obtener máxima disponibilidad de la energía y ser más resilientes frente a situaciones que pueda haber de variaciones o cortes que pueda haber de la red de distribución. Y por último, asociado obviamente a todo esto, el tema de ser más sustentables, principalmente en relación a lo que tiene que ver con el cambio climático y la vulnerabilidad que estamos sufriendo, que ya la estamos viendo día a día. Estamos en plena presencia de una ola de calor increíble en Europa, que bueno, trae aparejado, como vemos en las noticias, de estos incendios que está habiendo en Grecia, por ejemplo, que hacen que una isla paradisíaca se convierta en un infierno y la gente se quiera escapar de allí. Y esto está movido por estas cuestiones de cambio climático, y seguramente en ese mismo lugar, dentro de unos meses, van a estar sufriendo una ola de frío como no sufrieron nunca, y esto se reproduce en todas las regiones del mundo, porque el mundo está sufriendo estas cuestiones debido al cambio climático, y hay que de alguna manera empezar de una buena vez por todas a restringir todas estas cuestiones y ver de qué manera podemos ser más sustentables. Esto está en agenda de todos los países, pero digamos, hubo últimamente muchos eventos complejos que llevaron también a que se dilataran algunas acciones. La pandemia también tuvo lo suyo. Así que bueno, es un mundo difícil el mundo que estamos viviendo, y esto de alguna manera desde el punto de vista de lo que es un servicio básico como es la electricidad, tiene que tener algún reflejo también. Así que ese punto está de alguna manera atendido por esta cuestión de ver de qué forma se establecen microredes para poder de alguna forma manejar mejor estas situaciones frente a todo este escenario nuevo, y que entendemos que se va a profundizar en los próximos años. Y bueno, esperemos que en no mucho tiempo empecemos a revertir esta situación y podamos empezar a volver a tener indicadores mejores. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo es que estamos en situaciones de pico de vulnerabilidad debido al cambio climático, y bueno, esto sin ninguna duda tiene que llamar la atención de quienes regulan el mundo para poder trabajar en el sentido contrario, ¿no? Para que no nos enfrentemos a situaciones aún más complejas. Bien, esto desde el punto de vista de por qué una microred puede ser útil, ¿no? En qué medida frente a todas estas situaciones una microred nos puede ayudar a pasar mejor situaciones de este tipo. Desde el punto de vista más técnico en cuanto a la configuración de una microred, ahí vemos un pequeño esquema eléctrico muy básico de cómo entendemos nosotros el establecimiento de la microred, muy simplificado, obviamente. Esto, cuando se diseña, yo siempre digo que se diseña un traje a medida, ¿no? En función de qué es lo que estemos atendiendo. No es lo mismo una planta industrial que un pequeño consumidor comercial o industrial con un consumo reducido, o un área de una distribuidora eléctrica que quiere trabajar con esto, ¿no? Siempre es diferente y hay distintas cosas. Pero conceptualmente podemos entender el sistema eléctrico de una microred
como una barra, una barra común en corriente alterna, esto es lo que llaman normalmente acoplamiento en corriente alterna, a donde se conectan los distintos recursos que tenemos. Allí esquemáticamente estamos mostrando un par de sistemas fotovoltaicos, un grupo electrógeno diésel, un sistema BESS de acumulación de energía, la red pública que abastece ese mismo consumidor y en la parte de abajo la conexión a las cargas, ejemplificadas aquí con una única conexión, un único interruptor, pero que puede tener eventualmente más de un interruptor y eventualmente también servir para hacer alguna restricción o algún manejo de esas cargas en función de distintas situaciones. Pero desde el punto de vista conceptual es esa barra, ese tablero de microred, el que concentra toda la funcionalidad desde el punto de vista eléctrico, y nosotros vamos a estar mirando allí permanentemente con nuestros sistemas de control para ver de tomar las decisiones necesarias en función de cómo queremos gestionar nuestra microred. Si me quedo conectado a la red, si cargo la batería o la descargo eventualmente, si tengo que encender el grupo electrógeno por alguna situación, cómo administro el fotovoltaico, si hay recursos, si no hay recursos, bueno, todo eso lo manejamos a través de un sistema de control. En este esquema, si nosotros tenemos ya instalada un sistema de almacenamiento, se nos presentan algunas ventajas que tenemos a partir de tenerlo así instalado. Y las principales, las que principalmente hablamos y conocemos, son estas tres que vemos allí, ¿no? En principio, la integración de recursos renovables como para poder maximizar el uso del fotovoltaico. Si justo en el momento de máximo recurso no tengo toda la carga conectada, bueno, ¿qué hago con esa energía? ¿Cómo la derivo? Y bueno, la mejor manera de derivarla es acumularla y poder utilizarla en otro momento. Porque en general la venta de energía fotovoltaica a la red, ese excedente, en cualquier sistema eléctrico se va a pagar por lo general un poco menos que lo que significa comprarla. Entonces no siempre es tan conveniente vender energía a la red. Sí es seguramente conveniente acumular toda la energía que pueda y utilizarla para no tener que consumir desde la red y tener que incrementar la factura. Así que ese es uno de los puntos. El otro punto, como decíamos, es el de poder trabajar en modo aislado a partir de tener energía acumulada. Si se da alguna situación en la que la red falla, yo puedo utilizar la batería para generar la energía que necesito. Y después algunas estrategias que vamos a ver más adelante un poquito más en detalle, como el peak shaving, digamos el recorte de picos, que me pueden permitir bajar un poco el consumo en determinados momentos donde tengo de consumo elevado y de esa forma reducir también la facturación. Ahora, si seguimos mirando cuáles son las ventajas de tener un sistema de almacenamiento, vemos que hay muchas más. Y así vemos, por ejemplo, el desplazamiento por tarifa. Asociado al recorte de picos y al almacenamiento, yo puedo tener un sistema comprando energía en el momento en que esta es más barata para utilizarlo cuando es más cara. Entonces, en los sistemas donde hay buena diferencia entre la energía en base y la energía en punta o pico, esto es rentable, digamos. Es bueno comprar energía a un precio más bajo durante el momento en que es más barata para poder utilizarla cuando hay picos de consumo o momento de energía más cara, que es por lo general en las horas de la primera noche. Otro punto interesante es el incremento de capacidad local. Esto asociado principalmente a situaciones técnicas puntuales o el tema del auto eléctrico, que si tenemos que cargar rápidamente un vehículo eléctrico, necesitamos cargadores de gran potencia. Y si tengo varios cargadores de gran potencia en un punto de la red, seguramente ese punto de la red va a tener una demanda por fuera de lo que estaba pensado originalmente. No perdamos de vista que nuestras redes están diseñadas con otra visión, digamos, con otra idea de consumo, con esta cuestión radial que veíamos desde los centros de transformación hacia el consumidor, con distintas redes que nos llevan la energía hasta de un punto de generación hasta esas estaciones transformadoras y de ahí hacia el consumidor. No estaban pensadas para tener de repente un punto de consumo importante en el medio o un punto de almacenamiento importante en el medio de todo eso. Entonces, estas situaciones nuevas en la red, si yo las tengo que solucionar
por la red misma seguramente tengo que redimensionar, tengo que poner cables nuevos, cambiar transformadores, hay una cantidad de cosas que hacer que me las puedo solucionar puntualmente incrementando la capacidad local a través de un sistema de almacenamiento, donde pasa algo parecido a lo del desplazamiento de tarifa. Voy juntando energía y la puedo estar despachando en el momento en que tengo la carga importante de vehículos en ese lugar, y después, cuando los vehículos ya se fueron, vuelvo a cargar energía desde la red a la misma velocidad o más lento también, ¿no? Hacer una carga lenta como de esa batería para poder utilizarla rápidamente cuando la necesito. La resiliencia, bueno, ya lo hablamos, tener energía disponible tiene que ver con que si hay un inconveniente en la red, la puedo utilizar para generar energía en ese instante. El despacho económico tiene que ver con que si tengo varias fuentes y puedo administrarme desde el punto de vista de la economía, porque hay un recurso más barato que otro en un determinado momento, el almacenamiento me puede permitir hacer ese tipo de juego económico y maximizar el tema de la facturación de energía. Ya para lo que es las distribuidoras o las cooperativas eléctricas, podemos utilizar almacenamiento para diferir inversiones. A veces hacer una línea de distribución o incrementar la capacidad de una línea de distribución cuesta mucho dinero o es complicado, y colocando un sistema de almacenamiento puedo solucionar el inconveniente puntual en esa región, en esa área, y no necesito hacer esa línea que tenía que hacer. Y después, desde el punto de vista de las generaciones y el manejo de los despachos, tener un buen control de frecuencia basado a lo mejor en tener almacenamiento de energía de potencia para compensar pequeñas variaciones de frecuencia puede ser muy útil. Mejorar el control de tensión en un determinado punto y de energía reactiva con ese juego que se puede hacer con el sistema BESS es una ventaja también. La reserva rotante desde el punto de vista del despacho de energía es interesante también. Normalmente en los sistemas donde tengo distintos recursos, tengo que tener algunas máquinas despachadas con baja carga que puedan asumir las variaciones que se van presentando en la red. Eso implica que a lo mejor tengo una máquina encendida con un bajo rendimiento y bueno, lo tengo que tener encendido porque el sistema lo requiere. Si yo reemplazo esa reserva con los sistemas de acumulación, puedo tener una ventaja de eficiencia y económica en el despacho de la red. Y por último, tener en algunos puntos mejor calidad de energía, ya que el sistema, digamos, de compensación que implica tener un sistema BESS instalado, nos puede dar una ventaja en ese sentido, controlar mejor la tensión o la frecuencia en un punto y lograr tener una mejor calidad de energía. Todas estas son ventajas que parten de tener un sistema de almacenamiento controlado con un sistema de conversión como el que nosotros vamos a ver más adelante. Tienen, por ejemplo, Schneider o Tesla y lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien, ya yendo a algún ejemplo concreto, aquí vemos lo que sería el tema del desplazamiento de tarifa o peak shaving. Ahí vemos la curva en color azul, que representa una curva de carga de un determinado consumidor. Tenemos un pico de demanda que está marcado arriba y un pico inferior que dice pico actual de demanda. Es como que estoy recortando el pico anterior al pico actual a partir de poder en esta parte de la curva, esta parte que está pintada de celeste, utilizar esta energía desde un sistema de almacenamiento. Cargo, en la parte verde vemos que cuando antes consumía de esta manera, ahora estoy consumiendo un poco más para poder acumular en la batería, y en el momento del pico descargo la batería sobre la instalación de manera tal de cubrir este pico sin necesidad de demandar de la compañía eléctrica toda esta potencia. Este es el truco, digamos, del peak shaving y a la vez del desplazamiento de tarifa, porque si yo acá pago más cara la energía, si la estoy tomando acá para usarla acá desde la batería, me ahorro esta parte, entonces eso también impacta en un ahorro en la factura de la energía eléctrica. El otro punto es la optimización o integración de energía fotovoltaica. Allí vemos en amarillo lo que sería
una curva típica de generación fotovoltaica durante las horas de brillo solar, y la carga que tenemos en este caso es esta curva azul, que no acompaña a la línea amarilla, digamos, está por lo general por debajo. Entonces, si yo no tuviera un sistema de acumulación, toda esta energía que está rayada aquí de verde la perdería. Si tengo un sistema de acumulación, yo puedo guardarme esta energía y utilizarla en estas regiones que están sombreadas en azul, de manera tal de optimizar y maximizar el uso de la energía fotovoltaica de la que dispongo. En cuanto al control de calidad de la energía, aquí tenemos algún ejemplo pensado en tratar de mantener frecuencia, por ejemplo. Obviamente que esto es dentro del rango de validez de la frecuencia de una red eléctrica, no es que vamos a poder compensar cualquier variación. Si realmente el sistema se está viniendo abajo, no hay manera de que con un almacenamiento local podamos hacer algo. Esto habla más de pequeñas variaciones de frecuencia que pueden ser compensadas por el equipo tomando potencia activa o entregando potencia activa en el punto de conexión, y de esa manera de alguna forma se va compensando. Esto también es útil en sistemas más pequeños o cuando está trabajando una red, por ejemplo, a partir de generadores localmente también, una microred. Entonces puede utilizar el sistema de almacenamiento como un mecanismo de control de mejora de la respuesta en frecuencia de mi sistema. Pasa algo parecido con la tensión, jugando con energía reactiva que va y viene en función de la situación que está leyendo el sistema en el punto de conexión. Otra de las ventajas de tener un sistema de este tipo de almacenamiento asociado a un fotovoltaico, como vemos allí en la gráfica, así estamos viendo las variaciones que se presentan cuando, como les decía hace un rato, un fotovoltaico tiene un buen día de recurso, pero hay nubosidad y esa nubosidad está movida por el viento. Entonces de repente hay valles profundos donde baja mucho la generación y después vuelve a compensarse. Eso desde el punto de vista de la red que recibe esa energía es un poco complicado de manejar, complica el despacho. Entonces, si tengo un buen sistema de almacenamiento asociado a ese generador fotovoltaico, bueno, puedo controlar la rampa de entrada, la rampa de salida y normalizar la entrega durante las horas de mayor brillo, de manera tal de optimizar lo que sería el despacho de ese recurso. Esto muchas veces al principio de las implantaciones de fotovoltaico en los países no se solicita, pero cuando empieza a haber más de un fotovoltaico en determinadas regiones y estas variaciones impactan en la estabilidad, se empieza a solicitar a los generadores que empiecen a tener dispositivos de generación. Así que esto es como una cadena que va trayendo una cosa, va trayendo la otra, va llegando con distintos tiempos, pero es una necesidad de las redes que se va a plantear seguramente, y en nuestra región en los próximos años seguramente se va a plantear esta necesidad de tener más normalizado el despacho de las energías renovables, tanto solar como eólico, ¿no? En ese sentido es similar. Bien, por último, energía de respaldo, como decíamos, tener la red o el almacenamiento de manera alternativa y poder funcionar con uno o con otro de acuerdo a las situaciones que se nos presenta desde el punto de vista de la red eléctrica. Bien, estos son los ejemplos y la parte más conceptual. Desde el punto de vista de cuáles son las ventajas económicas, podemos decir, ahí pusimos ahorros logrados con la solución de almacenamiento. Normalmente el primer análisis que se hace es el tema de recorte de pico de demanda y arbitraje de tarifa. Es lo primero que suena cuando digo, ¿para qué pongo una batería? Y bueno, para hacer recorte de pico y para tomar energía más barata para usarlo cuando es más inconveniente utilizarla desde la red. Pero si me quedo solo con eso, estoy, digamos, desaprovechando un montón de otras cuestiones. Una es esta que comentábamos recién: si hay algún sistema fotovoltaico asociado, voy a tener un mejor aprovechamiento si tengo almacenamiento. Veíamos también el tema de la calidad de energía, mejoro la calidad de energía, entonces si hay un punto de la red un poco débil, incorporar
en ese lugar la microred y el sistema de almacenamiento me permite eliminar parpadeos, pequeñas fluctuaciones de tensión. Esas cosas se empiezan a solucionar a partir de tener la batería. Reducir costo de mantenimiento de máquinas y equipos que están asociados a esta mala calidad o a los cortes. Muchas veces los cortes de energía o la calidad del suministro eléctrico impactan en lo que está conectado. Entonces, tenerlo compensado es un buen recurso. En cuanto a energía de respaldo, esto es inmediatamente disponible. A ver, cuando tengo un generador diésel, por ejemplo, voy a requerir de algunos segundos para que el sistema, cuando se corta la energía, pueda reconocer ese corte, mande a encender el grupo tome los valores normales de tensión y frecuencia y ahí reconectar y empezar a darle carga. Todo esto implica un tiempo que muchas veces puede ser complicado para el proceso que estoy corriendo. En cambio, desde el punto de vista del sistema de respaldo basado en batería, la conmutación es muy rápida. Estamos hablando de menos de medio segundo para tener el sistema disponible. Entonces, desde el punto de vista de la disponibilidad de la energía inmediata, es una gran ventaja. Por otro lado, a veces estoy alimentando en industria, por ejemplo, producción, y una parada de planta inesperada me genera pérdidas, me genera necesidad de tener scrap, de tener desperdicios, digamos, en la línea, tener que volver a iniciar, tener que limpiar maquinaria, un montón de cuestiones que impactan económicamente. Bueno, si yo puedo eliminar esas pérdidas de producción, ahí tengo un activo interesante para poder llevar cuando hubo, desde el punto de vista de costo, una solución de almacenamiento. Realmente tengo que poner la tarifa, si lo que pasa con el hecho de lo que está dando. Yo voy a aislar y puedo rápidamente volver a tener energía. Bueno, es buenísimo para todo lo que estoy produciendo, puedo seguir produciendo. Y bueno, ahí tenemos otra ventaja respecto de esta cuestión. Por otro lado, sabemos que tener un sistema diésel de generación implica mantenimiento, implica operar el generador cada tanto, probar, quemar combustible, traer combustible, cambiar aceite, filtros, generar residuos. Todo esto muchas veces es complicado, genera costos, es una molestia en muchos casos. Hay que contratar, hay que tener gente que pueda operar. Muchas veces ocurre que están los generadores allí y cuando hay el corte de energía el generador no arranca porque nadie verificó si la batería de arranque estaba cargada o no. Esas cosas pasan, entonces bueno, con este sistema todo eso, no digo que lo eliminamos porque puede ser que si tenemos ya generadores instalados los incorporemos a la microred, pero nos permite disminuir muchísimo el uso de esos sistemas y podemos seguramente tener un rédito desde ese punto de vista también. Por último, y no menos importante, todo lo contrario, el tema de la reducción de huella de carbono, que es fundamental para muchísimos clientes, digamos, potenciales. Hoy por hoy las empresas, sobre todo las multinacionales, están muy pendientes del tema de la reducción de huella de carbono. Y hay muchas formas de medir esto, al margen de que, por ejemplo, si siempre utilizaba un generador diésel para el respaldo y ahora tengo la batería, ahí ya tengo algo obvio. Pero por otro lado, si por ejemplo recorto picos o hago arbitraje de tarifas, tengo una ventaja adicional indirecta. La energía que normalmente se despacha en hora de pico, en hora de máximo consumo, proviene de máquinas que son las que menos se utilizan porque son por lo general más caras, menos eficientes, digamos, se utilizan de manera restringida y normalmente el consumo de base está abastecido por la energía más económica, más eficiente, más barata. Entonces, de esa manera, por ejemplo, también podría justificar una reducción de huella de carbono para estar utilizando un sistema de almacenamiento para hacer peak shaving o arbitraje. Es una de las allí como argumento a la hora de poder discutir con un cliente la ventaja de utilizar o no utilizar este tipo de tecnología. Bien,
Hasta aquí la parte conceptual y todas las ventajas que tenemos. Ahora brevemente vamos a pasar a ver un poquito de lo que es el equipamiento. En primer lugar vamos a recorrer lo que es Schneider Best. Schneider Best está basado en, como toda la parte, digamos, de control de sistemas de Schneider, en la tecnología de EcoStruxure, un sistema de control basado en 3 capas de equipamiento y equipos. La capa inferior de los productos conectados. Sabemos hoy que cada cosa que anda por ahí que tenga un chip nos puede dar alguna información. El tema es qué podemos hacer con esa información, ¿no? Entonces allí aparecen medidores, tableros, celda de media tensión, la propia batería de la que estábamos hablando recién. Cualquier tipo de aparato que consuma energía eléctrica y nos pueda dar datos está en esa capa inferior y desde allí puedo estar tomando información. Y después hay 2 capas de control, una capa de borde, una capa que se llama así Edge Control, que es la que tiene los sistemas de control en tiempo real, por lo general locales, como puede ser un PLC, una remota, un sistema de control local o con algún software específico para manejar alguna máquina o algún sistema. Eso es por lo general control en tiempo real, decisiones a la velocidad de las cosas que pasan en la electricidad, o sea, al milisegundo. Cosas que tienen que estar permanentemente mirando y tomando alguna decisión respecto a situaciones. Y una capa superior, residente en la nube, hoy muy difundido este concepto de la nube, de las cosas que están en los data centers, en los centros de datos por el mundo, y se valen de esa gran capacidad de procesamiento que hay en la nube para tomar un montón de datos y poder hacer reportes, análisis, inteligencia artificial y todo lo que se les ocurra con los datos que podemos estar brindando permanentemente desde la capa inferior. Este concepto aplicado a lo que es el sistema de almacenamiento BESS lo vemos aquí con la solución que nos propone Schneider con su sistema de baterías, baterías de litio, que normalmente ya tienen incorporado también un sistema de gestión de batería que controla permanentemente el estado de carga, la tensión y la corriente que tiene cada uno de sus módulos de baterías para optimizar la marcha. El sistema de conversión, que toma esa energía acumulada en la batería y la puede inyectar a la red y la puede utilizar de distintas maneras. Y lo más importante de todo esto, el sistema de control, que está aquí, como decía, basado en esas 2 capas. Tenemos una capa, digamos, de borde con el EMO, el EcoStruxure Microgrid Operation, es un sistema basado en PLC que toma las decisiones directamente en tiempo real desde el sitio, y el EMA, el Microgrid Advisor, que es el sistema basado en la nube, que toma todos esos datos también y nos brinda otras facilidades. Esta es la arquitectura que nos propone Schneider, y esto se puede integrar, por ejemplo, como está aquí en el esquema, en un contenedor, pero también lo podemos armar en una sala eléctrica o en un determinado lugar que tengamos en el edificio. No es mandatorio que sea un contenedor. Esta solución es muy flexible, así que puede tener distintas maneras de implementación sin ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista de la arquitectura de control, como decíamos, está todo comunicado. Hay un controlador local con una interfaz, una pequeña pantalla que nos permite operar localmente y ver cómo está operando el sistema de pie de máquina. Aquí se conectan todos los medidores que tengamos instalados en los sistemas, medidores de las variables eléctricas, tanto de la red como del almacenamiento, como de las cargas que están conectadas. Tengo también conectados los sistemas de control del generador, del sistema de potencia del BESS. Si hay fotovoltaico, tengo conectado el fotovoltaico también. Y por otro lado, todos los interruptores que están aquí representados con estos módulos FE y FM, que son los módulos de control de interruptor de Schneider, que están conectados también aquí, me permiten operar, abrir, cerrar, restringir carga, lo que tenga que hacer con el sistema para poder manejarlo. Esto reporta, por supuesto, también a toda la parte que decíamos del advisor, que está en la nube, a través de un gateway que informa por comunicación todo lo que está pasando en el sistema. Así está armado, digamos, esquemáticamente el sistema. ¿Qué es lo que me permite ver el advisor? Allí vemos esquemáticamente cómo
cómo nos muestra los flujos, los distintos recursos que tenemos en nuestra microred y cómo está interactuando entre ellos, cuándo entrega energía, cuándo recibe energía. Y esto también me permite tener reportes, cómo anduvo en la semana, cómo anduvo en el mes, qué performance tuvo cada uno de los sistemas. Puedo tener interacciones con reportes de tiempo también, por ejemplo, si va a haber alguna tormenta, una ola de calor o alguna cuestión que pueda estar avisando un sistema de pronóstico, me puede servir en el controlador de tiempo real como para maximizar, por ejemplo, el almacenamiento de energía en la batería si voy a enfrentar una situación compleja desde el punto de vista climático. Este tipo de cosas están de alguna manera disponibles para poder utilizarlas. Desde el punto de vista del control en tiempo real, el EMO, el Microgrid Operation, esto es más parecido a un SCADA eléctrico, simplificado en cuanto a visualizar rápidamente todos los recursos que tengo disponibles, los flujos de energía y eventualmente si tuviera que operar manualmente alguna cosa por alguna decisión que quiera tomar, desde la pantalla podría estar haciéndolo perfectamente. Desde el punto de vista constructivo, como decíamos, esto puede ir en una sala eléctrica sin ningún problema y la solución más difundida en general por una cuestión de facilitar montaje y activar fácilmente todo esto es solucionarlo en un contenedor. Aquí vemos esquemáticamente un contenedor de 40 pies, de 12 metros, donde tenemos hasta 2.200 kWh de almacenamiento en módulos de a 100 kWh y tenemos allí un módulo de conversión de 500 kW. Esta es una típica solución, obviamente esto es muy, como les decía antes, traje a medida, se puede hacer de la manera que sea necesario, se puede modular de otra forma, se puede instalar en edificio o en contenedor. Lo que sí requiere es que estemos refrigerando la zona de baterías, allí tenemos unos equipos de aire acondicionado para refrigerar la zona de baterías y poder mantener de esa forma optimizada la temperatura de operación de los equipos. Bien, hasta aquí la solución de Schneider. Pasamos rápidamente a ver la solución de Tesla. Tesla en potencia tiene el equipo Megapack. Esto no es un contenedor como el que veíamos antes, es una estructura metálica diseñada especialmente para alojar el sistema de baterías y de onduladores de Tesla. Es un equipo que directamente va a la intemperie, no necesita ninguna otra instalación auxiliar. Si vemos rápidamente cómo está compuesto por dentro, tenemos los distintos cajones de aquí que se ven, son los sistemas de baterías, una bahía central donde está el interruptor principal y allí acometen los cables. Aquí abajo a la izquierda está la bahía térmica, o sea, lo que en el contenedor hacíamos con un sistema de aire acondicionado, aquí está resuelto con una refrigeración por líquido que mantiene la temperatura de todo el sistema. Y tiene la ventilación instalada con un sistema de ventiladores en el techo del contenedor que está construido a tal efecto. No tiene diferencias de medidas, digamos, en cuanto a la capacidad, si elijo un sistema de 2 horas o de 4 horas de autonomía, que son las autonomías estándar que maneja Tesla. El cuadro, digamos, el contenedor, el frame es el mismo. Tiene 2 modelos, uno un poco más chico y uno que llaman XL, que es un poco más grande. Y con esas cuestiones y poniendo algún cajón más, algún cajón menos, resuelven toda su gama de potencias. Esto está en el orden de los megawatt. Entonces, siempre hablamos de potencias más elevadas, ¿no? En el orden de potencias de 500 kilowatts o 750 o 1 megawatt de potencia eléctrica y 1 o varios megavatios hora de almacenamiento de energía. No es para sistemas pequeños, es para sistemas importantes, grandes, ¿no? Como les decía, con potencias eléctricas por encima de los 500 kilowatts y almacenamientos del orden del megavatio hora y más también. Hasta 3 megavatios hora por unidad, se pueden poner también varias unidades. En el caso de lo que veíamos de Schneider, tenemos desde 62 kilowatts hasta 500 kilowatts, son potencias mucho más bajas,
Obviamente si hace falta más potencia se puede poner en paralelo, pero está orientado, digamos, a consumidores más bajos, de menor potencia. Si necesito mucha potencia, en general recurrimos a los equipos de Tesla, donde los podemos comercializar, obviamente, ¿no? Que eso está en desarrollo permanente por parte de Tesla. Hoy nuestra incumbencia está principalmente en México, Estados Unidos y Centroamérica. Y de a poco se va extendiendo el market entry de Tesla, llegando a Sudamérica, esperamos, en el próximo año. Pero bueno, esto depende un poco también de la marcha de los proyectos, ¿no? En cuanto al aspecto comercial. Lo de Schneider lo tenemos en desarrollo en toda la región. Bien, también tiene su sistema de control, lo que es Tesla. Vemos el Power Hub allí, que es el sistema de control que nos permite esquemáticamente ver los flujos de energía y cómo está la parte fotovoltaica, que también se puede conectar, un sistema de grupo electrógeno, si hubiera, también se puede conectar, la red y el sistema de almacenamiento y el consumo. De allí vemos todo el sistema, cómo va teniendo la performance, y puedo obtener gráficos como estos que me muestran de qué manera se va desarrollando el flujo energético y de qué manera voy utilizando los recursos que estoy administrando a través del software. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar. Si tienen dudas, preguntas, consultas, estamos abiertos a recibirlas y en la medida de lo posible a responderlas. Bueno, muchísimas gracias. Ahora ha sido todo muy claro. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda que la pueden dejar acá en el chat. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta ni nada. Ahí. ¿Tendrán ejemplos de proyectos ya instalados, Horacio? Sí, hay proyectos instalados. Por cuestiones de confidencialidad no podemos informar nombres, pero hay una compañía alimentaria importante que ya tiene instalados 2 de estos sistemas y bueno, con éxito, digamos, están funcionando bien en México y en otros países de Centroamérica, en Panamá, en Costa Rica. En Argentina todavía no estamos en desarrollo en este momento con una compañía, pero digamos, todavía no está en funcionamiento, está en despliegue. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las capacitaciones del portafolio BES para Latinoamérica del Caribe, marca Schneider? Como les decía, tenemos soluciones desde el orden de los 100 kilowatts hasta el orden del megavatio con Schneider, pudiendo poner, por ejemplo, 2 equipos de 500 en paralelo. Se pueden poner 2, 4, 6, digamos, pero dependerá un poco, como veíamos, de la arquitectura que se decida. Ahí hay un tema interesante a ver, que es para qué lo necesitamos y dónde lo vamos a instalar. Desde Intermepro lo que hacemos es analizar cada caso, porque digamos, no es tan sencillo como vender un equipo enlatado así nomás, que te lo doy y lo conectamos y lo ponemos en marcha. A veces, sobre todo en instalaciones existentes, hay que intervenir en la instalación eléctrica del cliente y hay que optimizar allí la forma en que se instale. Entonces, si va a ser un equipo centralizado es una cosa, si lo podemos poner distribuido o vale la pena distribuirlo es otra.
Así que eso se analiza en cada caso, pero más o menos para que tengan una idea, desde el orden de los cientos de kilowatts, desde el orden, digo, de los 100 kilowatts hasta el megavatio, podemos tener soluciones sin ningún inconveniente. Costos Bueno. aproximados, no podemos adelantar nada en cuanto a costos, porque justamente depende de todo esto que estábamos viendo. Cuanto más grande es el sistema, digamos, el costo unitario por kilowatt hora es más bajo, pero muchas veces depende de muchas otras cuestiones, de cómo se va a instalar, de cuál es la solución. Así que respecto del costo hay que analizar el caso y se prepara el presupuesto para cada caso. Exacto, y si tienen cualquier duda con el costo, se pueden comunicar con el comercial a cargo o mandar un mail a info@intermepro.com. Después, Emiliano pregunta, ¿en Argentina se prevé una demanda de este sistema? Sí, nosotros estamos viendo que puede haber demanda. De hecho, se va avanzando en muchas regiones, particularmente el noroeste de Argentina, con proyectos, en principio off-grid, digamos, lo que van a estar fuera de la red, que van a utilizar la tecnología de este tipo de acumulación de energía, acompañando fotovoltaico. Y después vemos una oportunidad importante en muchos lugares donde a veces la red no es lo suficientemente solvente. Entonces necesitas a lo mejor asistencia que normalmente se daba a lo mejor con generadores portátiles, ese tipo de cosas. Se puede empezar a utilizar almacenamiento de energía para esas soluciones y para robustecer determinados puntos de la red, o viéndolo desde el cliente, clientes que tengan a lo mejor un servicio no todo lo solvente, no todo lo eficiente que lo necesitarían, están pensando a lo mejor en ver de qué manera ponen sistemas de este tipo para tener más resiliencia, ¿no? Para poder trabajar con más comodidad desde el punto de vista de la energía. Bueno, genial. Si no hay ninguna otra consulta, podemos dar por finalizada la capacitación. Muchas gracias, Horacio, gracias a todos los que participaron y nos vemos en una próxima capacitación. Bien, muchas gracias.